Libro de Lamentaciones, hermanos, está en el Antiguo Testamento. Aleluya. Lamentaciones capítulo 5, versículos del 19 al 22. En su pantalla le he pedido a mis hermanos de la transmisión que puedan ponerlo en la Nueva Traducción Viviente. Y usted y yo lo leemos en la Reina Valera. Amén. Lo tenemos. Leemos la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y dice así: Mas tú, Jehová, permanecerás para siempre, tu trono de generación en generación. Hace una pregunta: ¿por qué te olvidas completamente de nosotros y nos abandonas tan largo tiempo? Y el versículo 21 dice: Vuélvenos, oh Jehová, a ti, y nos volveremos. Renueva nuestros días como al principio. ¿Por qué nos has desechado? ¿Te has airado contra nosotros en gran manera? Lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. Voy a pedir a mis hermanos que pongan el versículo 19. Dice: Pero Señor, tú serás el mismo para siempre. Tu trono continúa de generación en generación. ¿Por qué sigues olvidándonos? ¿Por qué nos has abandonado por tanto tiempo? Y el 21 dice: Restáuranos, oh Señor, y haz que regresemos a ti. Devuélvenos la alegría que teníamos antes. ¿O acaso nos has rechazado por completo? ¿Todavía estás enojado con nosotros? Lléveme en su oración. Padre, en el nombre de Jesús estamos ante tu presencia, Señor. Agradecidos porque tú has sido bueno, has sido maravilloso, has sido precioso, Señor. Reconocemos que es tu misericordia la que hoy nos tiene de pie, Señor amado. Reconocemos que ha sido tu misericordia la que nos ha guardado, nos ha cuidado, nos ha protegido, Señor amado. En este momento, Señor amado, hemos llegado, Señor, de jornadas de trabajo, de labores del día, de quehaceres del día, y estamos aquí, Señor amado, con el deseo de seguir adorándote como lo hemos hecho desde el principio, Señor. Y ahora queremos adorarte a través de tu palabra, Señor amado. Que sea tu presencia, Espíritu Santo, la que ministre en nuestros corazones, la que fortalezca el cuerpo cansado, Señor. La que conecte esa mente para contigo, esa mente que anda divagando en otras cosas, Señor. Que sea tu presencia, Espíritu Santo, la que nos ayude, Señor, a escuchar esta palabra, a entenderla y poder comprenderla al grado, Señor, que esa palabra haga el efecto en nuestros corazones, empujando la voluntad humana a la obediencia a ti, Señor amado. Todo te lo pedimos, Padre, en ese nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y en tus manos nos quedamos, glorioso Espíritu Santo de Dios. Amén y amén. ¿Puede tomar asiento, hermano? Dígale al que está a su lado: no es hora de dormir ahorita. Es hora de adorar a Dios. Amén. El título de esta noche, hermanos: volviéndonos a Dios. Volviéndonos a Dios. El libro de Lamentaciones, hermanos, algunos dicen que quizás no fue Jeremías, pero en su mayoría, el alto porcentaje, le dan el crédito al profeta Jeremías, que fue el escritor de este libro. Y en los primeros 4 capítulos, hermanos, este escritor hace lamentaciones o hace quizás algunas pequeñas congojas
de parte de Dios para su pueblo y de parte del pueblo para con Dios. Por la desobediencia, por las diferentes circunstancias que el pueblo de Israel había atravesado por haber desobedecido a Dios. Y es que no es para menos, hermanos, que Dios les había prometido tanto, pero a veces, a través de esas promesas, decía un escritor, muchas veces no gozamos de las promesas de Dios por vivir en desobediencia a Dios. ¿Escuchó esa parte? Muchas veces el pueblo de Dios no goza de las bendiciones de Dios por vivir en desobediencia ante Dios. Y en el 5º capítulo, el profeta Jeremías hace una oración. Y esta oración, hermanos, es una oración de reconocimiento por el pecado. Es una oración de lamento por el pecado de Israel, el pueblo de Judá. En esta oración del 5º capítulo se destaca, hermanos, algo muy importante: la confesión de pecado ante la soberanía de Dios. Algunos comentaristas lo han llamado una oración en vez de un lamento. La Biblia, la Vulgata Latina, hermanos, lo llama oración del profeta Jeremías. Y es que en esta oración, hermanos, Jeremías, después de que el pueblo de Israel había sido llevado cautivo a Babilonia, después de que los habían cercado por más de un año y por fin habían entrado a Jerusalén y habían destruido el templo. Después de todo esto, hermanos, dice que quedaron los más pobres allí en Jerusalén. Y Jeremías hace un lamento, hace una oración por todas estas personas en este capítulo. Y es que, hermanos, cuando habían sido llevados a Babilonia, ahora el pueblo de Israel, vaya al capítulo 5, el versículo 1, y mire cómo empieza diciendo Jeremías: acuérdate, oh Jehová, de lo que nos ha sucedido, mira y ve nuestro oprobio. Y aquí hay algo, una frase importante: nuestra heredad ha pasado a extraños. Nuestra heredad, la ciudad, hermanos, que Dios les había prometido, que después de salir de Egipto habían llegado a esta ciudad, estaban gozando de lo prometido, pero después de tanta desobediencia, después de tantos reyes puestos por Dios, después de tanto que Dios les había llamado al arrepentimiento, después de tantas veces que Dios les había advertido, al final de todo Dios envía a Jeremías y les dice: van a ser llevados cautivos y esta ciudad va a ser asolada. Pero hay algo importante: después de ser la ciudad de ellos, ahora ellos pasan a ser extranjeros en su propia tierra. Mira el versículo 2. Dice: nuestra heredad ha pasado a extraños, nuestras casas a forasteros. Y es que mire, hermanos, Dios había establecido pacto de bendiciones con ellos, pero estaban sujetos a condiciones. Pero la abierta desobediencia traería consigo el reemplazo de las bendiciones prometidas por el merecido castigo. Mire,
Cuando todos estos habían desobedecido a Dios, entonces fueron llevados cautivos. Pero habían quedado unos pobres. Vaya conmigo a Jeremías capítulo 39. Jeremías capítulo 39, versículo 10. Perdón, el versículo 1 y después el 10. Dice: en el 9º año de Sedequías, rey de Judá, en el mes 10º, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, con todo su ejército contra Jerusalén, y la sitiaron afuera. Y en el 11º año de Sedequías, en el mes 4º, a los 9 días del mes, se abrió la brecha en el muro de la ciudad. Y entraron todos los príncipes del rey de Babilonia y acamparon a la puerta de en medio. Nergal, Sarecer, Samgar, y da todos los nombres. Y el versículo 4 dice: y viéndolo Sedequías, rey de Judá, y todos los hombres de guerra huyeron y salieron de noche de la ciudad por el camino del huerto del rey, por la puerta entre los dos muros, y salió el rey por el camino de Araba. Sedequías, que era el rey actual, hermanos, salió huyendo de este lugar. Pero cuando entraron todos los príncipes de Babilonia, en el versículo 10 dice: pero Nabuzaradán, que era el capitán de la guardia de los babilonios, hizo quedar en tierra de Judá a los pobres del pueblo que no tenían nada, y les dio viñas y heredades. Y estos son los que se quedaron. De estos son los que Jeremías se lamenta en este capítulo. Los que se habían quedado, los que no se fueron cautivos a Babilonia. Pero mire ahora cómo tenían que vivir esta gente. Regresemos al capítulo 5 de Lamentaciones. Ahora, vea el versículo 4, dice: nuestra agua, el versículo 3, huérfanos somos sin padre, nuestras madres son como viudas, nuestra agua bebemos por dinero, compramos nuestra leña, y escuche, dice, compramos nuestra, porque era de ellos. Compramos nuestra leña por precio. Padecemos persecución sobre nosotros, nos fatigamos y no hay para nosotros reposo. El egipcio y el asirio al egipcio y al asirio extendimos la mano para saciarnos de pan. Versículo 7 dice: nuestros padres pecaron y han muerto, y nosotros llevamos su castigo. Vaya al versículo 11. Dice: violaron a las mujeres en Sión, a las vírgenes en las ciudades de Judá, a los príncipes colgaron en las manos, no respetaron el rostro de los viejos, llevaron a los jóvenes a moler, y los muchachos desfallecieron bajo el peso de la leña. Los ancianos no se ven más en la puerta, los jóvenes dejaron sus canciones. Y escucha esta frase, porque esto es algo que vamos a tomar en cuenta en esta noche. Cesó el gozo de nuestro corazón. Repítalo conmigo. Cesó el gozo de nuestro corazón. Cesó el gozo de nuestro corazón. Este es el lamento que tenían, hermano. Este es el lamento que Jeremías expresa. Porque ahora el pueblo dice: compramos nuestra leña por precio. Se imagina lo que era de ellos, ahora lo tenían que comprar. Tenían que comprar su propia agua. Tenían que comprar todo. Habían violado, hermanos, algo que para el pueblo hebreo era de alta estima. Habían violado a las vírgenes. Los ancianos
Los sacerdotes que estaban a la puerta, dice, ya no están más. El pueblo, hermanos, estaba desolado. Y Jeremías expresa esta lamentación. Y les dice, ¿saben qué? ¿Sabes qué, Señor? Todo el pueblo está desfallecido. Los jóvenes eran esclavos y desfallecían haciendo las labores que los babilonios les ponían. Morían. Esto es interesante verlo, porque en medio de esto, Él le dice la causa por qué estaban de esa manera. Y quiero que note esto: Jeremías no le dice, no se empieza a quejar o no se va en contra de Dios. No le empieza a decir, Señor, pero es que tú prometiste, pero es que tú dijiste, pero es que, Señor, tú me has prometido. No. Jeremías empieza a lamentar porque él sabía la causa del por qué ahora Jerusalén estaba en manos de extraños. Los muros habían sido derrocados. El rey Sedequías había salido huyendo. Lo agarraron, mataron a su familia enfrente de él, después lo degollaron a él. Esto era una lamentación grande. Y en el versículo 7, la causa del lamento dice: nuestros padres pecaron y han muerto, y nosotros llevamos su castigo. La Nueva Traducción Viviente dice, para que entendamos esto: nuestros antepasados pecaron, pero murieron, y nosotros sufrimos el castigo que ellos merecían. No está diciendo, hermano, de que el hijo sufre el castigo de pecado por sus padres. No, porque cada quien entrega cuentas por su alma. El alma que pecare, esa morirá. Pero la Nueva Traducción Viviente dice: nuestros antepasados. ¿Sabe por qué? Porque Jeremías culpa la instrucción que sus antepasados le habían dado. No había sido la verdadera, no había sido la real. Y por eso él dice, el castigo que de ellos debieron de haber sufrido, ahora lo estamos sufriendo nosotros. Porque el pecado que había, hermanos, en Judá no era de un año, era de décadas. La instrucción de sus padres no había sido la verdadera. ¿No se le hace eso familiar? En el siglo XXI, que hoy en día la iglesia se esté tornando diferente. ¿Sabe por qué? Por la instrucción de los padres. Por la instrucción de los padres. La falta de enseñarles el verdadero evangelio. La falta de enseñarle quién es el verdadero Dios. Hoy, hermanos, mire, hace un tiempo que estaba en el Instituto Bíblico, ya hace bastante tiempo, un maestro que se había ganado el respeto de todos porque una sabiduría muy grande que tenía o que tiene, si es que todavía vive. Pero de repente, hermanos, pues obviamente su testimonio empezó que se divorció como 2 o 3 veces y mostró como 2 mujeres ahí en el tiempo que estuvimos en el instituto. Pero de repente un día entra con un arete. Y todos nos quedamos viendo. Y empezaron muchos a condenarlo, ¿verdad? Pero la pregunta era, ¿cuál es la razón de ese arete? ¿Cuál era la razón? Si ya tenía como 50 años, hermano. En mi tierra le hubieran dicho que ya le había amanecido tarde.
ya era mayor. Y él dijo: es que la juventud se me está yendo y necesito atraer a mis jóvenes. Hoy en día es lo que está pasando. Hay adultos queriendo atraer a los jóvenes con las nuevas modas, con los nuevos peinados, poniéndose esto, tatuándose versículos bíblicos. Hermano, si lo quiere hacer, ese es su problema, joven. Si lo quiere hacer, ese es su problema. Solo déjeme decirle algo: yo no voy a traer a los jóvenes, o ninguna iglesia va a traer a los jóvenes haciéndose como ellos. Lo único que atrae a un joven, o a un adulto, o a un anciano, es el Espíritu Santo de Dios, la conversión, hermano, el encuentro personal con Dios. No necesito tatuarme, no necesito perforarme. La Biblia prohíbe eso. No necesito hacerme a las modas. El joven puede cambiar su exterior, pero lo que cambia al ser humano, hermano, no son las modas. No es que en la iglesia se empiecen a hacer, hermano, como los jóvenes son. No. Es que la presencia de Dios se mueva en medio de su pueblo. ¿Sabe por qué el pueblo? ¿Sabe? Allí donde vamos a llegar dice: devuélvenos el gozo que teníamos antes. ¿Sabe por qué? Porque la presencia de Dios se había alejado. La presencia de Dios se había distanciado de ellos. Es que, hermanos, cristiano que desobedece a Dios, la presencia de Dios se le aparta. Cristiano que practica el pecado, la presencia de Dios se aparta. O él se aparta de la presencia de Dios. Y esto es lo que era la causa, hermano. Nuestros antepasados, dice Jeremías, pecaron, pero ellos murieron. Y nosotros sufrimos el castigo que ellos merecían. Los libros de Segunda de Reyes y Segunda de Crónicas, hermano, describen la decadencia moral del reino de Judá, que los condujo a una derrota y por ende a un cautiverio. ¿Qué es lo que llevó al pueblo de Israel al cautiverio? La decadencia moral. Eso llevó al pueblo de Israel. Por eso, hermanos, si hay algo que nosotros debemos de instruir, hermano, es que la palabra de Dios dice que nosotros somos luz en medio de las tinieblas. Nosotros somos diferentes a los del mundo. No para que nos vean, no, sino porque aquel que ha tenido un verdadero encuentro con Dios, hermano, es Dios el que nos transforma. Ahora ha cambiado, hermano, la manera de hablar, la manera de pensar, la manera de vestir. Ya no necesitamos ser como el mundo. La felicidad ya no se encuentra en las cosas de afuera. Este pueblo había perdido la moralidad. La moralidad. Pregunto, ¿se estará perdiendo la moralidad en las iglesias? La decadencia moral había llevado a este pueblo a un cautiverio. El Señor les había prometido. Él les dijo: por cuanto no escucharon, van a ser cautivos. Vaya conmigo a Jeremías capítulo 25. Jeremías capítulo 25. Dice el versículo 1: después de que un profeta llamado Ananías había
profetizado falsamente. Se levanta el profeta Jeremías en el capítulo 25, versículo 1, le dice: palabra que vino a Jeremías acerca de todo el pueblo de Judá, en el año cuarto de Joacim, hijo de Josías, rey de Judá, el cual era el año primero de Nabucodonosor, rey de Babilonia. Este era el año primero. A los 9 años del reinado de Nabucodonosor es cuando fueron llevados cautivos. Y dice el versículo 2: el cual habló el profeta Jeremías a todo el pueblo de Judá y a todos los moradores de Jerusalén, diciendo: desde el año 13 de Josías, hijo de Amón, rey de Judá, hasta este día, que son 23 años. ¿Cuántos años? 23 años, dice. Ha venido a mí palabra de Jehová, y he hablado desde temprano y sin cesar. ¿Pero qué? Pero no oísteis. No oísteis. Y envió Jehová a vosotros todos sus siervos los profetas, enviándoles desde temprano y sin cesar. Y vuelve a repetirle: pero no oísteis, ni inclinaste vuestro oído para escuchar, cuando decían: volveos ahora de vuestro mal camino y de la maldad de ¿qué? De vuestras obras. ¿No moraréis en la tierra que os dio Jehová a vosotros y a vuestros padres para siempre? Y no vayáis. Y este era el lamento de Dios para con ellos. Y no vayáis en pos de dioses ajenos, sirviéndoles y adorándoles, ni me provoquéis a ira con la obra de vuestras manos, y no os haré mal. Y vea lo que dice el versículo 7: pero no me habéis oído, dice Jehová, para provocarme a ira con la obra de vuestras manos, para mal vuestro. 3 veces le dice aquí: no me habéis oído. ¿Por qué? Porque escuchaban, oían, pero no atendían a la voz de Dios. No atendían a lo que Dios les estaba diciendo. Como dice Pablo a los romanos, se envanecían en su propio conocimiento. Creían saber lo que tenían que hacer. Pero Dios les dice: desde hace 23 años les he estado repitiendo lo mismo. Volveos de vuestro mal camino. Volveos de vuestro mal camino. Y el Señor les dice en el versículo 10, aquí mismo dice, leamos el 8, porque ahí vuelve a repetir esta palabra. Por tanto, así ha dicho Jehová de los ejércitos: por cuanto no habéis oído mis palabras, he aquí enviaré y tomaré a todas las tribus del norte, dice Jehová, y a Nabucodonosor, rey de Babilonia, mi siervo, y los traeré contra esta tierra y contra sus moradores y contra todas estas naciones en derredor, y los destruiré y los pondré por escarnio y por burla y en desolación perpetua. Y mira el versículo 10. Dice: y haré que desaparezca de entre ellos. ¿Qué dice? La voz del gozo. ¿Y qué piden allá en el capítulo 5? Devuélvenos el gozo. Dice: la voz del gozo y la voz de alegría, la voz de desposado y la voz de desposada, ruido de molino y luz de lámpara. Y mira el versículo 11 y les dice: toda esta tierra será puesta en ruinas y en espanto, y servirán estas naciones ¿a quién? Al rey de Babilonia 70 años. ¿Por qué razón? Porque no habían oído.
no habían escuchado. Se habían envanecido en lo que ellos creían que para ellos estaba bien. Pero llegó el límite de Dios. Llegó el límite de Dios y dijo: ¿sabes qué, Jeremías? Ve y diles: por cuanto no han querido escuchar mis palabras, esta ciudad será destruida. Esta ciudad será desolada. Traeré a Nabucodonosor y él sitiará esta ciudad. Y me llevaré cautivo a mi pueblo por 70 años. 70 años. Y usted dice: ¿había necesidad de que el pueblo pasara por ese cautiverio? ¿Será que Dios no pudo usar otro método? Sí, claro, Dios pudo haber usado otro método. Pero es que el pueblo ya se le había hablado, ya Dios le había mandado palabra a sus profetas, los había enviado, pero el pueblo no escuchaba. Porque cuando el pueblo endurece su corazón, hermano, no escucha la voz de Dios. Cuando el corazón del ser humano está endurecido, ya no escucha a Dios, escucha a su propio yo. Y hoy en día hay mucha gente, no afuera de las iglesias, adentro de las iglesias, escuchando a su propio yo. El hermano está equivocado, la hermana está equivocada. El hermano es un legalista, la hermana es una legalista. El hermano es un liberalista, la hermana es una liberalista. Hay una regla en las iglesias y es la palabra de Dios. Y lo que la palabra de Dios diga, eso es lo que a Dios le agrada. No es lo que yo quiera decir, no es lo que a mí me parece que está bien, es lo que la Biblia enseña. Y ese es el peligro, hermanos. En Lamentaciones 2:17, la Nueva Traducción Viviente dice: sin embargo, vaya conmigo a Lamentaciones 2:17. Dice: sin embargo, es el Señor quien hizo justo lo que se había propuesto. ¿Quién fue el que lo hizo? Fue Dios. Cumplió las promesas de calamidad que hizo hace mucho tiempo. Destruyó a Jerusalén sin misericordia. Hizo que sus enemigos se regodearan de ella y sobre ella les dio poder. Qué interesante. El Dios de los hebreos, la ciudad santa, estaba siendo gobernada por extranjeros. La ciudad de Dios estaba siendo gobernada por extranjeros. Lo que era de ellos, ahora no lo tenían para vivir. Escuche bien esto, lo compraban para sobrevivir en ese lugar. Tenían que comprar lo propio. Tenían que comprar su propia agua. La leña que ellos tenían, ahora tenían que comprarla. Habían avergonzado al pueblo de Israel, el pueblo de Dios, la ciudad santa. Y es interesante ver, hermanos, que Jeremías no le reclama a Dios, sino que él dice: acuérdate, Señor, de nosotros. ¿Por qué? Porque Jeremías sabía, él sabía, había sido usado por Dios para llevarles profecía y decirle las veces que le decían: vuélvanse a mí. Pero ellos no escucharon. Mire, el pueblo de Israel adoraron a otros dioses, a ídolos. Pronunciaron palabras inapropiadas contra el Señor. Construyeron santuarios paganos. Cometieron acciones malvadas.
despreciaron las leyes del Señor y el pacto. Imitaron a las otras naciones. Qué interesante esto, ¿no? Imitaron a las otras naciones. Practicaron la adivinación. Quemaron a sus propios hijos en incienso. Dejaron a un lado los mandamientos del Señor. Y muchas más, solo logré rescatar estas. Hay muchas más cosas que ellos hicieron. Y por eso Dios los tiene que llevar cautivos. Y es donde el profeta Jeremías se lamenta. Y es que, hermanos, es necesario entender que cuando pecamos, perdemos el compañerismo con el Espíritu Santo. Cuando vivimos en pecado, perdemos ese compañerismo. Ya no escuchamos al Espíritu Santo. O es que quizás el Espíritu Santo nos dice: claro, hazlo otra vez, hazlo, no hay problema. Mira, el pastor no te está mirando, los diáconos menos. No hay ningún hermano que te mire. Hazlo ahí escondidas. En la noche te vas al culto, ya, tranquilo. El domingo te presentas en la iglesia y ya estuvo. Y es que ¿nos podremos esconder de Dios? ¿Nos podremos esconder de Dios? Hay dos cosas, hermanos. Hay dos cosas que podemos hacer cuando las dos opciones que tenemos cuando nosotros pecamos. ¿Sabe cuál es una de ellas? Esconder nuestros pecados y culpar a otros. Esa es una. Podemos esconder nuestros pecados. Pero es que hay algo, hermanos, que a Dios no le agrada, y es el pecado. Y todo lo que se hace en oscuridad, tarde o temprano, saldrá a la luz. Y es que cuando tenemos una vida en pecado, no va a haber una prosperidad espiritual. No va a haber fruto espiritual. No, la obra del Espíritu Santo no se va a dar en nuestras vidas. Va a pasar el tiempo, van a pasar los años y seguiremos siendo los mismos. Pero cuando usted hace la segunda opción, que es la otra opción, dice, es volvernos humildes, arrepentirnos y reconciliarnos con el Señor. Y es que mire lo que dice Primera de Juan. Y hay una clave en esto, capítulo 1. Capítulo 1, versículo 9. Y mire, el apóstol Juan comienza diciendo esto en el versículo 9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Si confesamos, si nos arrepentimos, hermanos, es que esta lucha no es con nuestras fuerzas, es con las fuerzas de Dios. No pelee con sus fuerzas, porque seguiremos cayendo. Peleemos con las fuerzas de Dios. Lo único que Dios quiere es que nos volvamos a Él, que le dejemos a Él, que Él nos ayude en nuestras debilidades, pero que no seamos tercos en seguir pecando. Esa es la palabra que usa la Biblia, tercos. Que no seamos tercos en seguir pecando, porque de lo contrario, hermano,
Este pueblo fue a parar cautivo por un corazón terco. Este pueblo fue a parar 70 años cautivo. Y mire qué es lo extraño, hermanos. Ahorita vamos a leer algo en el Salmo 137. Y mire qué es lo extraño. Cuando estaban en Jerusalén, desobedecían a cada rato. Y cuando llegaron a estar cautivos, querían estar en Jerusalén. Y es que, hermanos, cuando nosotros nos acordamos de muchas veces no vemos las bendiciones que es estar adentro de Dios. Muchas veces no valoramos que es estar adentro de Jerusalén, que es estar adentro del redil de Dios. Por ello, hermanos, mire, ellos hacen en el versículo 20, vaya conmigo a Lamentaciones, capítulo 5, y en el versículo 19 dice: mas tú, Jehová, permanecerás para siempre, tu trono de generación en generación. Les dicen: tú eres Dios por siempre. Tú has estado con nuestros antepasados y sabemos que estás con nosotros y estarás con los que vienen después. Tu trono sigue de generación en generación. Pero el versículo 20 dice: ¿por qué te olvidas completamente de nosotros y nos abandonas tan largo tiempo? La Nueva Traducción Viviente dice: ¿por qué sigues olvidándonos? ¿Por qué nos has abandonado por tanto tiempo? Restáuranos, oh Señor, y haz que regresemos a ti. Versículo 21 dice: devuélvenos la alegría que teníamos antes. Y el 22 dice: ¿o acaso nos has rechazado por completo? ¿Todavía estás enojado con nosotros? Ellos reconocían que Dios no había permitido que fueran cautivos porque a Dios se le había antojado, o porque Dios dijo: ¿saben qué? Los voy a llevar cautivo un rato para tener un poco de emoción. No, es que era el mismo pueblo el que no quería escuchar a Dios. Era el mismo pueblo el que llegaba el profeta, les hablaba, pero no escuchaban a Dios. Era el mismo pueblo, hermanos, el que sabía, conocía en su corazón lo que a Dios le agradaba, pero hacían lo contrario. Llegaron a quemar incienso a los dioses, a sacrificar a sus propios hijos. Es que hay un momento, hermanos, en que cuando el corazón se desconecta de Dios, empezamos a hacer cosas que parece que para nosotros son buenas. En vez, pensamos que estamos ayudando a Dios, pero en realidad nos estamos desviando. Su oración aquí, hermanos, puede parafrasearse: Señor, haz que volvamos a ti, haznos volver a tu lado, renuévanos a lo que éramos en los buenos días del pasado. Esta es una oración de esperanza. Y es que hay algo que tenemos que tener muy en cuenta, que Jeremías no dice queremos volvernos, sino él, antes de decir queremos volvernos, él dice: vuélvenos a ti. ¿Sabe por qué? Porque todo comienza en Dios. Todo comienza en Dios. Y es que ahora ellos extrañaban a Jerusalén. Mire lo que dice el Salmo 137. Salmo 137 es escrito en este momento. Yo lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. Dice:
Si lo tiene, márquelo. Porque ahora este pueblo, hermanos, tenía otro corazón. No que se habían cambiado de corazón, no. Habían sido renovados después de estar cautivos. Y mira el Salmo 137 desde el versículo 1. Dice: junto a los ríos de Babilonia nos sentamos y lloramos al pensar en Jerusalén. Dice la Reina Valera 1960, dice: junto a los ríos de Babilonia, allí nos sentábamos y aún llorábamos acordándonos de Sión. La traducción viviente dice: junto a los ríos de Babilonia nos sentamos y lloramos al pensar en Jerusalén. Versículo 2 dice: guardamos las arpas, nos colgamos en las ramas de los álamos, pues nuestros captores nos exigen que cantáramos. Los que nos atormentaban insistían en un himno de alegría. Cántenos una de esas canciones acerca de Jerusalén. Pero ¿cómo podemos entonar las canciones del Señor mientras estamos en una tierra pagana? Los de Babilonia les decían: tomen sus arpas y cántenos unos cantos esos de alegría. Pero ellos dicen: pero ¿cómo vamos a hacer eso si estamos en una tierra pagana? Se acongojaban por ello. Versículo 5 dice: si me olvido de ti, oh Jerusalén, que mi mano derecha se olvide de cómo tocar el arpa, que la lengua se me pegue al paladar si dejo de recordarte, si no hago de Jerusalén mi mayor alegría. Y ahora se dirigen al Señor y le dicen: oh Señor, recuerda lo que hicieron los edomitas el día en que los ejércitos de Babilonia tomaron a Jerusalén. Destrúyanla, gritaron. Allánenla hasta reducirla a escombros. Oh Babilonia, será destruida. Feliz será el que te haga pagar por lo que nos has hecho. Feliz será el que tome a tus bebés y los estrelle contra las rocas. Y es que, hermano, lo que les habían hecho no era nada agradable. Habían violado a sus vírgenes, a las mujeres. Los ancianos, los sacerdotes, los habían matado, a los jóvenes también. Ahora tenían que vivir comprando todo lo que era de ellos. Ellos ahora, hermanos, extrañan la ciudad santa. Pero mire lo que también Dios les dice en el Salmo 81. En este momento el salmista expresa la bondad de Dios ante esa adversidad, esa perversidad de Israel. Mire el versículo 8. El versículo 8 dice: 81:8 dice: oye, pueblo mío, y te amonestaré, Israel, si me oyeres. No habrá en ti Dios ajeno, ni te inclinarás a Dios extraño. Yo soy Jehová tu Dios, que te hice subir de la tierra de Egipto. Abre tu boca y yo la llenaré. Pero mi pueblo, ¿qué dice? El versículo 11. Pero mi pueblo no oyó mi voz, e Israel no me quiso a mí. Los dejé, por tanto, ¿a la qué? A la dureza de su corazón. Un corazón duro no escucha. Caminaron en sus propios consejos. El sabio soy yo. Aquí el que sabe soy yo. Versículo 13. Y aquí viene una exclamación de parte de Dios y dice: oh, si me hubieras oído, mi pueblo, si en mis caminos hubiera andado Israel.
Mire lo que dice la Nueva Traducción Viviente. Oh, si mi pueblo escuchara. Oh, si Israel me siguiera y caminara por mis senderos. Oh, si mi pueblo escuchara. El versículo 14 dice: en un momento habría yo derribado a sus enemigos y vuelto mi mano en contra de sus adversarios. Los que aborrecen a Jehová se les habrían sometido y el tiempo de ellos sería para siempre. Les sustentaría Dios con lo mejor del trigo y con miel de la peña les saciaría. Es que, hermanos, cuando estamos en obediencia a Dios, y no es que seamos los santulones o los perfectos, no, hermano, pero cuando hay un corazón que tiene temor de Dios, un corazón que tiene temor de Dios, Dios es el que nos sacia. No es que no vayamos a pasar pruebas y luchas, claro que sí. Irás gimiendo y llorando, pero estamos bajo la cobertura de Dios. Es mejor estar en Jerusalén y no estar en Babilonia. Y esto es interesante, hermanos. ¿Sabe por qué? Porque cuando Dios, vaya conmigo a Lamentaciones, y mire lo que dice el versículo 21. Vuélvenos, oh Jehová, a ti y nos volveremos. Y cuando por medio de Zorobabel, hermanos, todo es restaurado, cuando ellos regresan a su ciudad, cuando ellos son libertados, hermanos, ellos hacen algo hermoso. Esdras registra este hecho. Vaya conmigo al libro de Esdras, capítulo 2. Esdras, capítulo 2. Mire el versículo 64. Dice: toda la congregación, cuando ellos, hermanos, habían regresado, toda la congregación unida como un solo hombre era de 42,360, y sin contar sus siervos y siervas, los cuales eran 7,337, y tenían 200 cantores y cantoras. Regresaron allá, hermano, toda esta cantidad. Pero mire el capítulo 3. El capítulo 3, cuando ya ellos regresan, hermanos, hay algo que ellos hacen, y es algo que cuando esto contesta el lamento de Jeremías, capítulo 3, versículo 1, dice: cuando llegó el mes séptimo, y estando los hijos de Israel ya establecidos en las ciudades, se juntó el pueblo como un solo hombre en Jerusalén. Entonces se levantaron Jesúa, hijo de Josadac, y sus hermanos los sacerdotes, y Zorobabel, hijo de Salatiel, y sus hermanos, y mire lo que hicieron de primero, y edificaron el altar del Dios de Israel, para ofrecer sobre él holocaustos, como está escrito en la ley de Moisés, varón de Dios. Versículo 3 dice: y colocaron el altar sobre su base, porque tenían miedo de los pueblos de las tierras, y ofrecieron sobre él el holocausto a Jehová, holocaustos por la mañana y por la tarde. Después de este lamento, hermanos, después de este cautiverio, el pueblo de Israel, hermanos, es libertado, porque Dios nunca se olvida de su pueblo. Donde quiera que su pueblo esté, Dios nunca se olvida de su pueblo. Pero en este momento, cuando el pueblo de Israel, hermanos, ya su corazón ahora escuchaba, ahora anhelaba,
estar en Jerusalén, en la ciudad santa, en la ciudad de Dios. Cuando ellos regresan, hermano, lo primero que empiezan a hacer es que restauran el altar de Dios. Restauran el altar de Dios. Y mire lo que dice el versículo 6. Desde el primer día del mes séptimo comenzaron a ofrecer holocaustos a Jehová por los cimientos del templo de Jehová. No se habían echado todavía. Versículos del 10 al 13. Mire, y cuando los albañiles del templo de Jehová echaban los cimientos, pusieron a los sacerdotes vestidos de sus ropas y con trompetas, y a los levitas hijos de Asaf con címbalos, para que alabasen a Jehová según la ordenanza de David, rey de Israel. Versículo 11. Y cantaban, alabando y dando gracias a Jehová y diciendo: porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia sobre Israel. Y todo el pueblo aclamaba con gran júbilo, alabando a Jehová, porque se echaban los cimientos de la casa de Jehová. Versículo 12, hermanos, dice: y muchos de los sacerdotes de los levitas y de los jefes de las casas paternas, ancianos que habían visto la casa primera, viendo echar los cimientos de esta casa, lloraban en alta voz, mientras muchos otros daban grandes gritos de tristeza, de alegría. Versículo 13 dice: y no podía distinguir el pueblo el clamor de los gritos de alegría, de la voz de lloro, porque clamaba al pueblo con gran júbilo y se oía el ruido hasta de lejos. Es que cuando un corazón anhela volverse a Dios y le ruega a Dios que lo vuelva a Él, y llega ese momento, hermanos, el pueblo de Israel arregló el altar y aún los cimientos dice que todavía no estaban en el templo. Pero en el versículo 6 dice: llamaron a los albañiles y empezaron a echar los cimientos. Y dice que cuando estaban echando los cimientos, allí, hermanos, en ese lugar, habían ancianos que habían visto la casa primera, antes de que había sido sitiada, antes de que había sido destruida. Y dice que estos ancianos, hermanos, empezaban a llorar de alegría. ¿Sabe por qué? Porque se habían vuelto a Jehová su Dios, porque su corazón se había reconectado con Dios y ahora sentían ese gozo que se les había perdido. Qué hermoso es, hermanos, no solo estar conectado con los hermanos, no solo estar conectado con la iglesia. Lo más hermoso es estar conectado con Dios. Es algo precioso, hermanos. Es algo que usted y yo siempre vamos a expresar esta frase. No hay palabras como explicar esto. Porque es un gozo, hermano, es una alegría que aunque usted esté en problema, aunque usted esté enfermo, aunque usted quizás, hermano, se sienta desfallecido, pero usted dice: yo sé que mi Redentor vive, yo sé que Dios me va a sacar de esta, yo sé que Dios me va a levantar de aquí, yo sé que Dios me va a sanar, yo sé que Dios me va a proveer, yo sé que Dios va a hacer esto con mi familia. Pero es cuando estamos conectados con Dios. Este pueblo había perdido el gozo. Por eso allá en Lamentaciones le dice: devuélvenos el gozo que teníamos antes. Y es que, hermanos, cuando estamos en ese primer amor, hay un gozo, hermanos, imparable. Imparable. Hay un gozo, hermano, el cual nosotros cada día anhelamos tener.
Y Nehemías registra otro evento cuando ellos regresaron. Vaya Nehemías allí adelantito, capítulo 7. Nehemías capítulo 7. Él registra otro evento de este mismo momento. Capítulo 7, versículos 66 y 67. Perdón, capítulo 8, versículo 1. 66 y 67 es solo para corroborar que es el mismo evento, porque menciona a los mismos hermanos que habían regresado. Pero en el capítulo 8, mire lo que sucede en el versículo 1. Dice: y se juntó todo el pueblo como un solo hombre en la plaza que está delante de la puerta de las aguas, y dijeron a Esdras el escriba que trajese el libro de la ley de Moisés, la cual Jehová había dado a Israel. Y mira el versículo 5, dice: abrió pues Esdras el libro a los ojos de todo el pueblo, porque estaba más alto que todo el pueblo. Y cuando lo abrió, todo el pueblo estuvo, ¿qué dice? Atento, como ahorita, ¿verdad? Bendijo entonces Esdras a Jehová, Dios grande, y todo el pueblo respondió: amén, amén, alzando sus manos, y se humillaron y adoraron a Jehová, inclinados a tierra. Versículo 9. Y Nehemías gobernador y el sacerdote Esdras escriba y los levitas hacían entender al pueblo, dijeron a todo el pueblo: día santo es a Jehová nuestro Dios. No os entristezcáis ni lloréis, porque todo el pueblo lloraba oyendo las palabras de la ley. Cuando hay una reconexión con Dios, hermanos, la palabra de Dios se vuelve una pasión. El escuchar la voz de Dios a través de la palabra, hermanos, queremos que Dios nos hable. Y decimos: eso, Dios me está hablando, Dios está hablando. Cuando leo su palabra, cuando la abro, digo: gracias, Señor, has hablado a mi vida. Aceptamos la ley de Dios, aceptamos la palabra de Dios. Este pueblo, cuando ellos le dijeron a Esdras: ve y toma el libro de la ley de Moisés. Y dice que Esdras fue y abrió el libro. Y cuando lo abrió, dice que todos dijeron amén. Se inclinaron a tierra, hermano, hasta abajo. Se humillaron y adoraron a Jehová. Ese es un corazón que se vuelve a Dios. Es un corazón que sabe adorar a Dios. Un corazón que se vuelve a Dios, hermano, no le es pesado adorar a Dios. Un corazón, hermano, que está vuelto a Dios, ama la obra de Dios. Ama la ley de Dios. Un corazón que se vuelve a Dios. Por eso en esta noche Dios nos dice: volveos a mí. Volveos a mí. Volveos a mí. Yo llevé a este pueblo cautivo 70 años porque no me escuchaba. Porque no escuchaba mi voz. Porque no me obedecía. Por eso yo lo llevé 70 años cautivo. Pero ¿sabes qué? Yo no te quiero llevar 70 años cautivo. Muchas veces Dios no nos quiere pasar por ciertas pruebas. Muchas veces, hermano, Dios no quiere que pasemos por dificultades. Pero es que muchas veces Él sabe que nuestro corazón ya se ha desconectado de Él. Ya no escuchamos su palabra, ya no escuchamos su voz, escuchamos nuestra propia voz. La voz de nuestras emociones o la voz del mundo hasta muchas veces.
Pero Dios quiere y dice: yo quiero que escuches mi voz. Escucha mi voz a través de mi palabra, a través de mi altar. Dos cosas hicieron, hermanos: arreglaron el altar. Y dice que lloraban, danzaban en ese lugar, cantaban con alegría. Y le dijeron a Esdras: ve y tráenos el libro de la ley. Hoy queremos escucharla. Hoy queremos oírla. Esas dos cosas importantes: estar ante el altar de Dios. Y eso es, hermanos, no solo este altar, sino estar postrado ante su presencia. No solo aquí en el templo, hermanos, allá en nuestras casas también. ¿Sabe que Dios anhela más estar con nosotros que nosotros estar con Él? Y este pueblo, voy a pedir al grupo que vaya pasando para que no se terminen de dormir. ¿Sabe que muchas veces este pueblo se había llenado de dioses? Este pueblo se había llenado de afanes. ¿Y sabe qué era la peor cosa, hermanos? ¿Sabe qué era la peor cosa? Que sabían que era lo que a Dios le agradaba. Hoy en día, hermanos, hay mucho pueblo que sabe lo que a Dios le agrada, sabe qué es lo que Dios demanda de nosotros, pero no escucha, volviéndose a Dios. ¿Cuántos corazones están desconectados de Dios? O allá en las redes sociales, si tú te has desconectado de Dios, esta lamentación que el profeta Jeremías hace: vuélvenos a ti y nosotros nos volveremos. Vuélvenos tú, porque todo comienza en ti, y nosotros nos volveremos. Hay muchos altares que están apagados. Hay muchos altares, hermanos, que, como dice el libro de Deuteronomios, ya solo tienen cenizas. Ya se acabó la brasa. Ni siquiera a brasa llegan, mucho menos que tengan fuego. Hay muchos altares, hermanos. ¿Y sabe por qué es? Este pueblo tenía dioses. El pueblo de ahora también tiene sus dioses. Y no es que usted vaya a sacrificar a uno de sus hijos, no, hermano. Pero muchas veces nuestros propios hijos pueden ser nuestros dioses. Nuestros padres pueden ser nuestros dioses. Nuestra esposa, nuestro esposo puede ser nuestro Dios. El trabajo puede ser nuestro Dios. El afán puede ser nuestro Dios. Pero ¿cuándo fue la última vez que hubo fuego en ese altar? ¿Cuándo fue la última vez? ¿Cuándo fue la última vez que escuchaste ese mensaje y dijiste: gracias, Señor? Gracias, Señor. Estamos terminando un año, hermanos. Hay 52 semanas en un año. Tenemos 2 mensajes por semana. Son 104, ¿verdad? Si hacemos la matemática. Tenemos 2 enseñanzas por semana, sin alabanza que le anteceda. ¿Cuánto hemos aprendido de Dios? Y muchas veces nuestra vida sigue igual. Muchas veces nuestra vida sigue en lo mismo. ¿Por qué será?
¿Por qué será, iglesia? ¿Será que nuestro corazón está terco? El Señor nos dice: vuélvete a mí. O más bien digámosle: Señor, vuélveme a ti y yo me volveré a ti. Vuélveme a ti y yo me volveré a ti. Póngase de pie, iglesia. Vuélveme a ti y yo me volveré a ti. Volviéndose a Dios, volviéndonos a Dios, volviéndonos a Dios. Jóvenes, el Señor anhela tener esa comunión contigo, en tu idioma y a tu manera. Yo le voy a pedir que cierre sus ojos. Si Dios envía esta palabra, hermanos, si Dios envía este mensaje, es porque hay muchos corazones, no solo de jóvenes, de adultos, caballeros que ya no saben ni qué es una comunión con Dios, hermanas que ya no tienen comunión con Dios, que se ha vuelto una rutina venir a la iglesia, que se ha vuelto algo pasajero, se ha vuelto un ir y salir del compromiso. Voy a ir para que me vean, o voy a ir porque tengo un privilegio, porque es que hoy yo predico, hoy yo enseño, hoy yo toco un instrumento, hoy yo canto. Dios quiere que sientas ese gozo cuando estás ante su presencia. No solo en la casa de Dios, cuando estás en tu casa, cuando estás en tu trabajo, cuando estás allá en los diferentes lugares. Dios quiere que sientas ese gozo, el gozo de la salvación. Cierre sus ojos. Cierre sus ojos, iglesia. Cierre sus ojos, amado hermano, amada hermana. Jóvenes, cierren sus ojos y hablen con Dios. Hablen con Dios. Señor, que se llene esta casa con tu gloria. Exáltate, Señor, exáltate, Señor, que se llene con tu gloria este lugar. Exáltate, Señor, exáltate, Señor, que se llene esta casa con tu gloria. Exáltate, Señor, exáltate, Señor, que se llene con tu gloria este lugar.